Muchísimas gracias. Bueno, este será de los pocos casos que faltaba el presentador, ¿no? En una presentación de libros, y estaban aquí los autores implicados. Bueno, me ha ocurrido que estaba en otra presentación justo hace media hora, no en la otra punta de Vitoria, pero sí, en fin, relativamente alejado de la Facultad de Letras, que he tardado un poco en llegar, porque en estos momentos el tráfico no es precisamente sencillo, ¿no? En Vitoria. Bueno, por fin estamos aquí, ¿no? Bueno, el objetivo de este coloquio o de este diálogo, de este encuentro que vamos a establecer hoy aquí, dentro del marco de esta semana, bueno, indudablemente atareada, ¿no? Llena de eventos, llena de actividades, que ha sido la primera semana de lo fantástico, o que está siendo, mejor dicho, ¿no? La primera semana de lo fantástico en Vitoria-Gasteiz. Pues es presentar esta novela, este libro de dos autores, uno de ellos, además, a la sazón director de operaciones dentro de Tártalo, primera semana de lo fantástico en Vitoria-Gasteiz, que es Raúl Montero, a quien ya todo el mundo, al menos presente en esta sala, conoce, aunque en su faceta, digamos, de escritor, él prefiere dejar Montero en una sola M, con un punto, ¿no? Y darle mayor relevancia a su segundo apellido, al apellido materno, entiendo, ¿no? A Gilete. De tal manera que como autor estamos ante Raúl M. Gilete. Y por otro lado, Martin Simonson, el coautor de este libro que vamos a presentar hoy. Ambos son profesores de esta facultad, profesores del Departamento de Filología Inglesa, Alemana y Traducción e Interpretación. Ambos con ya un bagaje en el ámbito de la literatura y en el ámbito de la investigación, de los estudios literarios, tanto en el caso de Raúl como en el caso de Martin. Y en el caso de Martin, además, digamos, enriquecida esta faceta por una labor de escritura, también en otras lenguas, no solo en el caso español, en el caso del castellano. Bueno, nos han ido diciendo, tampoco se trata, digamos, de destripar, ¿no? En este momento la obra, el libro que tenemos entre manos, de manera que trataremos de hablar de él sin revelar, en fin, al menos todas las claves, cosa que por otro lado sería imposible dada la extensión del libro, pero sí de dar algunas pinceladas a través de esta conversación que vamos a mantener. Nos han contado que es una novela que se ha gestado durante 23 años. Esto es una cosa que les voy a preguntar, si esa ha sido la duración, digamos, neta, real del trabajo sobre ese libro, o ha sido el periodo de tiempo, en fin, la duración, que entre otras cosas ha tenido la propia maduración de la obra, más luego el periodo de escritura. Se me hace difícil creer que dos escritores y profesores tan activos como son Raúl y Martin, en fin, hayan dedicado en exclusividad 23 años a la escritura de esta obra. Pero bueno, luego hablaremos de ello. Hoy mismo, creo, ¿no?, salía una entrevista en el Correo con Martin, donde hablaba de algunos de los ingredientes que componen esta obra y, en cierta medida, desvelaban que está un poco a camino entre lo fantástico y la novela gótica de ambientación, decían, medieval o incluso pseudo-medieval, que me parece un término aún más específico, ¿no?, más exacto para definir algunas de las características de esta obra. Es una novela extensa, no lo parece, ahora que veo, no lo había visto, digamos, en su formato físico, solo tuvieron a bien mandarme el PDF. En cualquier caso, es una novela que sobrepasa las 500 páginas, 523, si exceptuamos la parte correspondiente al índice, y es en realidad un libro que comprende a su vez tres libros, en fin, contenidos de alguna manera, ¿no?, en el interior de esta obra, de esta novela. Tres libros que además están asociados, a su vez a tres mundos y a dos llaves mágicas, llaves que son la clave, en cierta medida, del destino de algunos de los personajes principales. Digo principales porque hay muchísimos personajes en la obra. Unos personajes, estos que menciono, los fundamentales o los principales, que se mueven de alguna manera a caballo entre la maldición asociada a estas llaves mágicas y lo que en la novela, en el libro, se denomina equilibrium, con un término latino. Una especie, así lo he entendido yo, luego posiblemente me corrijan, de ataraxia, de serenidad vital, opuesta
a la conmoción, una ataraxia que es, en el fondo, el resultado e incluso la vía de restitución del orden alterado por los efectos de la maldición, que tiene también que ver con las propias llaves. Desde ese punto de vista, a mí me ha parecido que tiene mucho que ver también con la estructura de los cuentos populares fantásticos. No sé si lo han mencionado. Creo que había un apunte, en todas maneras, ¿no?, hoy en la entrevista, de algo que mencionó ayer o estos días, me imagino que Martín, de los cuentos fantásticos, un poco en la visión del gran teórico de la estructura de la narrativa popular, que fue un ruso, Vladimir Prop, que escribió en su día la morfología del cuento, ¿no? Y en el que en ese libro hablaba del equilibrio inicial, que es de alguna manera alterado, modificado por algún evento, por algún suceso externo, y la continuación del cuento es, digamos, la labor del héroe, las tareas que debe realizar el héroe o los héroes, acompañados por sus ayudantes y acosados por sus oponentes, los cuales, por mediación, esos héroes, de un objeto mágico, consiguen finalmente restaurar el equilibrio inicial. Claro, lo que ocurre es que, en comparación con digamos, la estructura del cuento popular, del cuento fantástico, aquí el viaje que nos propone la novela abarca varios siglos, ¿no? Alrededor de 800 años y diversas geografías, tanto reales como imaginarias, lo que sin duda alguna añade complejidad a la trama. Bueno, y después de estos preámbulos, un poco de introducción a la materia, quisiera empezar, si les parece bien a los autores, con una serie de preguntas que pueden dar pie, ¿no?, a cierta conversación, a cierto coloquio. Debemos también confesar que nada de esto está preparado. Es decir, no lo hemos hablado anteriormente, así que, digamos, en fin, de alguna manera, el grado de espontaneidad, el grado de improvisación que vamos a observar en estos momentos es real, no es un fake, no es una improvisación trabajada en la sombra. Bueno, a mí como primera pregunta, y supongo que en general al público, quien haya leído la entrevista de hoy, tiene que ver un poco con el propio proceso de escritura. Claro, esto es entrar un poco en la cocina, ¿no?, del propio escritor, pero un proceso de escritura a 4 manos, yo entiendo que no es exactamente igual que tocar el piano a 4 manos, ¿no?, cosa que a lo mejor es, en fin, hasta claramente posible en uno de los casos, en el caso de la música, pero en el caso de la escritura siempre se nos ha dicho que es una especie de proceso de viento solitario que en este caso se ha superado de alguna manera. ¿Cómo ha sido, la pregunta que me sugiere digamos, esta novela es cómo ha sido la experiencia, y también, si tenéis a bien responder a este tipo de preguntas, de alguna manera, cómo se ha establecido el reparto de funciones, ¿no? Si ha habido cierta, en fin, separación, cierto reparto de esa labor, de ese trabajo, y, digamos, con carácter general también cómo ha sido la propia experiencia de esa escritura a 4 manos. No sé, por el orden que queráis, no sé si Raúl primero o Martín después, como queráis. Bueno, pues nada, gracias por la introducción, Iván. Como siempre, una delicia escucharte, aunque sea hablando de cosas que nos atañen tan de cerca. Antes de responder, hacer un apunte. Sí, firmo en literatura como R.M. Gilete y en lo académico como Raúl Montero. Es un poco para separar, digamos, ambos mundos, porque no me acaba de gustar, ¿no?, que se entremezclen entre ellos. Son 2 facetas diferentes de mi vida, y bueno, también lo quiero tratar así en ese sentido. Respecto al proceso, pues un proceso que empezó allí en los 90, ha sido, digamos, un viaje, como el viaje del héroe, ¿no?, casi al estilo cambiano de Campbell, ¿no? Ha sido un proceso maravilloso, porque cuando uno intenta escribir, ¿no?, algo tan, pues bueno, que es tan suyo, que puede hacer tan suyo como es una novela de ficción, que tiene que empezar a nadar dentro de su propio yo y encontrarse, los pequeños logros que uno consigue son logros que pueden, pues, satisfacerte hasta cierta medida, pero cuando cada pequeño logro es compartido, máxime cuando hablamos de algo tan íntimo como una obra de ficción fantástica, para mí la experiencia es incomparable. Es maravilloso escribir a 4 manos, y eso hace que, bueno, pues
empiezas con un amigo y acabas con un hermano. Bueno, gracias Raúl por esas palabras tan sentidas, además, que sé que es así. Bueno, pues por profundizar quizás un poco más en este proceso, más concretamente, ¿no? Cómo se originó esta obra. Como bien ha apuntado Raúl, estábamos en clase, siendo alumnos, yo creo que estábamos en clase de morfología inglesa, con Yolanda Ruiz de Zarobe, también en esta facultad, y en un momento Raúl me pasa, que lo tengo al lado en clase, y me pasa una hoja con un mapa fantástico, una geografía fantástica, y me dice, estudiate esto, en lugar mucho más interesante que en morfología inglesa. Yo, pues habrá que darle una oportunidad. Empieza a ver una cosa y, bueno, luego me cuentas. Después me cuenta que ha escrito una novela fantástica y que quiere que la lea. Y digo, vale, muy bien. Me pasa el manuscrito y me quedo, casi voy a decir que pasmado, por el parecido que tiene este manuscrito con un relato que yo acababa de escribir sin que Raúl lo supiera. Y en cuanto a paralelismos entre personajes, de argumentos, aparecen llaves en las dos historias y aparecen, pues esto, un viaje entre mundos y demás. Entonces nos llama mucho la atención, intercambiamos los manuscritos, leemos el manuscrito del otro y decidimos, pues, hacer una tercera parte que dé continuación a estos misterios, porque simplemente añadir una cosa, porque igual no queda claro. Nos acabamos de conocer hacía nada, vamos. Obviamente él había escrito su manuscrito en Suecia y yo aquí. Sí, sí, es cierto. Sí. Y entonces, pues a partir de ahí decidimos, pues, que vamos conjuntamente a crear la tercera parte, que podría llegar a ser la resolución de los dos primeros relatos que habían quedado, bueno, pues con un final abierto, ambos, ¿no? Yo creo que no sé si es una tendencia de los que nos dedicamos a la literatura fantástica a querer escribir muchos libros y sagas y demás, pero tendemos a veces, ¿no?, a dejar este final abierto, pues por si acaso alguna editorial se interesa por el tema y que quiere más, no lo sé. Esto puede ser. Entonces, Raúl y yo nos sentamos. Nos damos cuenta pronto que esto va a ser un caos. Raúl me pasa un capítulo, venga, sigue por ahí, me dice, lo cojo, pero tío, ¿qué tiene que ver esto con lo que tal? Bueno, pues tú sigue. Escribo la segunda parte, el siguiente capítulo, le paso, pues el segundo capítulo, él sigue con el tercero, y al final va a resultar muy, muy complicado hacerlo de esta manera, vamos a necesitar una estructura distinta, y nos sentamos ya más en serio y decir, oye, pues vamos a pensar esto bien, y que es mejor que, bueno, pues que lo ideemos entre los dos y que lo escriba una persona, ¿no? Pero el asunto es que Raúl tiene un estilo literario muy, muy diferente del mío. En este caso yo había escrito un relato que más o menos era un relato, pues, de cuento fantástico. Raúl tenía una historia más de corte pseudo-medieval, estilo Walter Scott, por ejemplo. Entonces queríamos que la tercera parte fuera de un tercer género, bien diferente, ¿no? El número 3 tiene una importancia fundamental en la historia. Y no voy a explicar mucho más, pero la misma morfología, y no es casualidad que fuera clase de morfología en la que se gesta esta colaboración, el mismo símbolo del espantapájaros, en realidad ahí está toda la trama de la historia, lo que se ve aquí en la imagen. Y no voy a decir mucho más que esto con respecto al argumento, pero así fue un poco la génesis. Sí, o sea, arranca, digamos, de una sintonía inicial, puramente accidental, casual, ¿no? Y, digamos, luego el proceso creativo os lleva, bueno, pues a una vía de negociación, ¿no? De alguna manera, de estilos, de tramas y de argumentación. Sí, supongo que también Martín lleva más el peso, porque es verdad que yo me disperso más y él es más ordenado. Me imagino que esa sintonía también tendría bastante que ver con las referencias, ¿no? Los referentes literarios que tenía cada uno, aunque, bueno, Martín ya ha mencionado algunas de esas diferencias, ¿no? Quizá de gusto o de preferencias por algunos de los modelos, ¿no?, literarios y históricos que eso habían inspirado en ese momento. Llama poderosamente la atención, sobre todo en el primer libro, por ejemplo, cierta orientación germanizante. Yo entendí que quizá esto era más propio de Martín que de Raúl, pero podía estar equivocado, ¿no? Fui por la vía natural, me imagino que sería por ahí. Los nombres, los lugares, no sé, Goldgrim, ¿no? En fin, otra serie tengo por ahí apuntado Orlaf Helm, ¿no? Entendía que, digamos, ese tipo de nomenclatura tenía más que ver un poco con la tradición sobre la que se apoyaba, en este caso Martín, que más bien la de Raúl. Pero bueno, luego, digamos,
hay cierto grado de simbiosis, no sé si llamarla así, simbiosis o mezcolanza, ¿no?, entre digamos, unos elementos, unos ingredientes y otros que hacen que de alguna manera esa tercera parte, que es tan importante, tan trascendental en la obra, digamos que fluya de una manera casi natural, prácticamente natural, a partir, digamos, de la conjunción de las dos primeras partes, ¿no?, que llamáis libros, por otro lado, ¿no? Habláis de primer libro, segundo libro, tercer libro, englobados dentro de la obra en general, y además, digamos, por seguir un poco con el esquema casi matemático de la Divina Comedia, el tercer libro, a su vez, está dividido en tres partes, ¿no? Es casi, digamos, una estructuración matemática, geométrica. En cuanto a la parte, digamos, bueno, específicamente fantástica, y me imagino que en esos referentes encontraríais, digamos, fuente de inspiración, pero bueno, digamos que encontramos pues, elementos como los lenguajes inventados, ¿no? Me gustaría conocer un poco cuál, digamos, es la fuente, en este caso concreta, ¿no?, que lleva a la idea de crear un lenguaje específico para un conjunto de personajes con frases impronunciables por una persona, digamos, por un lector normal, y también toda una serie de animales fantásticos, ¿no?, que configuran una especie de zoología fantástica, una especie de segundo libro de los seres imaginarios. A mí me han llegado particularmente bueno, seres como los ciervúfalos, ¿no?, ciervúfalos que yo entendía que era una especie de mezcla entre ciervos y búfalos, pero luego en algún momento de la novela se explica que no, que se parecen a bueyes con una cornamenta enorme, ¿no? Los ciervúfalos, los xalbulitos, una especie de pirañas muy agresivas, ¿no? En fin, los garmos, que en este caso yo creo que sí hay, ¿no? Pero esto a lo mejor Martí nos puede decir algo sobre los garmos. Creo que en la novela son aves, ¿no? Son pájaros. Pero los garmos en la tradición escandinava me parece que tenía que ver. El garmo era, digamos, el cancerbero, ¿no?, aquel perro que estaba, digamos, a las puertas del inframundo, el cancerbero, digamos, protector, ¿no?, de esa entrada. Entonces sigue habiendo, digamos, esta conexión, ¿no?, entre elementos tradicionales y una recreación que de alguna manera hacéis vosotros en la obra. Y luego ya, bueno, aparte de los albulitos, luego hay frutas especiales, los esnugulios, me parece, ¿no?, que ya vais a llamar en la novela, o un brebaje que toman determinados personajes, no todos, ¿no?, porque no sé si tiene efectos, en fin, de determinado tipo, que es el zargush, ¿no?, la bebida. Bueno, esto quería que nos, en fin, elaboráis un poquitín sobre las fuentes de estos elementos, sobre todo la inspiración, ¿no?, a dónde mirabais cuando, digamos, generáis todo este tipo de composición. Sí, no, en cuanto a los nombres, en concreto, Garm, en efecto, Garm es el cancerbero, ¿no?, en las mitologías germánicas nórdicas, y sin embargo, la inspiración más directa proviene de una de mis primeras excursiones a los Pirineos. Yo soy un gran fan de la montaña, me gusta mucho, y entonces en una de estas que me encontré en Aragón, y en los picos del infierno. El garmo negro. El garmo negro, está ahí. Entonces me pareció un También hay uno blanco, hay un garmo blanco y un garmo negro. Sí, y el garmo negro en concreto me pareció muy sugerente y me remitía a mi propio pasado y a mis estudios de mitología nórdica. Y se creó ahí una especie pues un nombre que me pareció sugerente para usar en la ficción. No tiene así como mucho más de esto. Y luego son nombres, otros nombres son pues de carácter ya pues muy, bueno, pues casi onomatopoédico, ¿no? Zargush, por ejemplo, pues, puede imitar el sonido cuando uno traga esta bebida y emite un sonido gutural al hacerlo, por ejemplo. Pero quería que fueran nombres que de algún modo sonasen, ¿no? Y que no fueran del todo ajenos a la realidad, por lo menos europea, de algún modo. Que pudieras establecer algún tipo de relación con los nombres, que no fueran totalmente extraños y raros, ¿no? En cuanto al lenguaje, yo creo que Raúl es el artífice del mismo, entonces. Bueno, lo del lenguaje fue curioso. Bueno, pues aquí una de las asignaturas que dábamos estaba ligada con la lingüística germánica, gótico antiguo, estas cosas. Entonces, bueno, era como
pues que pudiera ser interesante crear una especie de lenguaje que sonase oscuro, sibilante, y bueno, pues utilizando algo de castellano, el tema vocálico más ligado al germánico, pues eso, consonantes sibilantes, pues crear algo, pues sí, una especie de idioma diferente, ¿no? Nunca se me olvidará que además fuimos aquí, había por aquel entonces un experto, ¿no?, en la obra de Tolkien, que le llevamos esa parte también para que la leyera. Y fue curioso su comentario, dice, bueno, esto no va a triunfar porque se nota claramente que es una copia del Señor de los Anillos, de Tolkien, ¿no? Y fue curioso porque yo nunca había oído hablar del Señor de los Anillos. Él era el que sabía y yo me quedé sorprendido. Le dije, ¿eso es bueno o malo, Martin? Dice, va, mejor ni te comento. Bueno, hablas de la inspiración en las lenguas germánicas, pero es verdad que el aspecto, digamos, si el público que lea la novela enseguida se percatará de ello, el aspecto, desde luego, no es germánico, es otra cosa, ¿no? Digamos que buscas o buscáis no exactamente el paralelo, me da la sensación, germánico, sino algo que no se pareciera en exceso, ¿no? Ni, yo qué sé, ni al élfico, ¿no? ni alguna otra lengua construida, ¿no? Es que realmente no había una búsqueda, no había una inspiración previa. De hecho, bueno, pues cuando estás en la carrera piensas que puedes inventar algo, luego te das cuenta que está todo inventado, ¿no? Lo que varía es la forma de contarlo. Y bueno, pues esa fue la forma con los medios, con lo poquito que en ese momento sabíamos y luego, bueno, pues la supervisión también de Martin, pues para el tema de coherencia, de que todo estuviera bien estructurado y bueno, la lengua sí que tiene coherencia y ahora, no me digas ahora cómo es, porque yo creo que todas las tablas que utilizamos yo las he perdido. ¿Tú sabes dónde están? No. Pues eso, tendrás que investigar. Muy bien, eso lo dejas a los críticos, ¿no? A los críticos literarios. Muy bien. Bueno, en el libro hay, digamos, desde el punto de vista de la composición, también un elemento, yo creo que interesante, que es, digamos, el apoyo en la tradición de la idea del manuscrito encontrado, ¿no? Que remonta también a toda una línea literaria de la historia de la literatura, en fin, en algunos casos incluso muy antigua. Porque, de hecho, bueno, el primer libro se presenta como una traducción, ¿no? De hecho, creo que la séptima versión de esa traducción. En fin, el segundo corresponde a unos apuntes que realiza otro de los personajes del libro. Y el último, nuevamente, es una recopilación, ¿no? Son, en principio, notas tomadas por otro personaje que bueno, acaban siendo compiladas y acaban cayendo, pues, en manos de aquellos que le van a dar forma, digamos, completa a todo este entramado. La pregunta que quería hacer es, bueno, ¿qué papel juega esa atribución? Desde el punto de vista vuestro compositivo, ¿por qué le dais, porque evidentemente le dais relevancia, le dais importancia, por qué le dais ese grado de importancia a la idea esa de manuscrito encontrado, ¿no? Me he encontrado esto, lo he traducido o lo he reescrito o lo he copiado, ¿no? Y aquí tenemos esta versión. Es, digamos, para, de alguna manera, acentuar un poco la idea, aproximar, digamos, al lector, tratando de que, bueno, eso que tiene entre manos sea considerado quizá algo más auténtico de lo que sería en el caso de, bueno, un distanciamiento absoluto, ¿no? Un extrañamiento absoluto con respecto al punto de vista, al punto, digamos, de partida textual, o es alguna otra estrategia. Quería preguntarlos acerca de ello. Sí, vamos. O sea, para empezar, quizás decir que, o sea, el proyecto en un principio, estos tres géneros con protagonistas que van creciendo, es decir, con cada libro cuenta una historia, digamos que parecida. O sea, hay un conflicto, hay unos personajes que son recurrentes en las otras partes, ¿no? Y sin embargo, son géneros dirigidos a priori a distintos públicos lectores, ¿no? Y con distintas edades incluso, ¿no? Que se podría decir. Es decir, que juntar estos tres libros en un solo tomo, como una trilogía, y presentarlo como un libro, presenta obvias dificultades, ¿no? Sobre todo de cara a una editorial que quiera comercializar esta obra, ¿no? Y de hecho, allá por el 2003 creo que fue, lo dejamos en manos de una agencia literaria en Barcelona que se hizo cargo de mover el manuscrito y nos dijeron que, bueno, es que aquí no hay nada que hacer porque es que las editoriales necesitan una categoría muy concreta en la que ubicar un libro para poder venderla, ¿no? O sea que el proyecto fue un poco suicida y nos dimos cuenta de ello. Podríais haber sacado 3 libros por el precio de uno, ¿no? Y sin embargo, entonces nos pareció que a su vez esto ofrecía, pues, una ventaja, que era algo totalmente original.
O sea, es una cosa que nadie se plantearía hacer, por razones comerciales, obviamente. Nosotros no escribíamos estos libros para triunfar y para que se vendiesen en grandes cantidades, sino que eran libros que teníamos que hacer. Yo había hecho una cosa, cae en mis manos un manuscrito de Raúl, le cae en sus manos mi manuscrito de algún modo inesperado, y entonces queríamos que los protagonistas del tercer libro les pasara lo mismo, ¿no? Entonces, por un lado, la verosimilitud que se genera es casi necesaria, debido a que se dirigen estos libros a públicos lectores tan dispares, y sin embargo, tienen su papel el artefacto del libro como tal, el texto como tal, juega un papel crucial en el argumento de la tercera parte, ¿no? Entonces, los protagonistas de la tercera parte se van a dar cuenta que pertenecen a una tradición anterior a ellos y que les incumbe muy seriamente, ¿no? Y que, de hecho, van a tener que leer los libros para poder comprender la tercera parte, que es lo que animamos a hacer a los lectores, ¿no? A pasar por ahí. Sí, Raúl, ¿tienes algo que objetar a lo que ha dicho Martín o estás de acuerdo con ello? Bueno, en esa tercera parte, digamos, después de haber viajado por mundos en fin, absolutamente exóticos, fantásticos, aunque ya, digamos, aparecen otros territorios más reales en la segunda, pero en la tercera, bueno, empieza a tener, o va a tener una relevancia, una prominencia especial, bueno, una localización muy próxima. En Vitoria mismo, la ermita de San Martín, el antiguo poblado de Avendaño. Estoy mirando más a Raúl porque me imagino que por ahí iba gran parte de su aportación, pero bueno, ahora nos lo dirá. Y junto con esa presencia destacada de lo local, de alguna manera, ¿no? Se establece bueno, también ese paralelismo del que hablaba antes Martín, con, digamos, una geografía nuevamente muy alejada, aunque también en principio real, que es alguna zona de Eslovaquia, ¿no? Con, en fin, un linaje de príncipes de nombre improbable, Stefeov, ¿no? Me parece, y con los que se establece pues una relación, digamos, casi antagónica, ¿no? Entre lo local y lo más alejado, dentro de un esquema, como mencionaba Martín, donde de alguna manera se produce un efecto de eterno retorno, es decir, situaciones similares, ¿no? Personajes con unos lazos, digamos, familiares determinados, con unos personajes que sirven de acompañantes en sus aventuras o de oponentes también con características similares a través del tiempo, esto que hablan a veces los escritores de la transposición, ¿no? De las historias, de los eventos en distintos momentos históricos. Bueno, una curiosidad mía es cómo surge, digamos, esta conexión entre el ámbito de la ermita de San Martín, por cierto, donde hay unos frescos muy, muy interesantes de época gótica. Hace poco creo que ha salido también, ¿no? En prensa, no sé en qué, en algún medio de comunicación han vuelto a salir, son del siglo XIII, me parece. No se conservan en su integridad, pero tienen una parte realmente interesante. ¿Cómo surge esa conexión entre este ámbito local, bien conocido, y nuevamente, digamos, un espacio alejado, con unas tradiciones distintas? ¿Puede algo, yo lo pensaba mientras lo leía, puede tener algo que ver el hecho de escoger Eslovaquia, bueno, ahora nos lo diréis, con, bueno, cierta tradición de la narración gótica que sitúa en esas zonas, Eslovaquia, Cárpatos, Rumanía, partes, digamos, de lo que es la tradición de la novela gótica? Bueno, a ver, el tema de las localizaciones. El género de la fantasy, bueno, fantástico, en España prácticamente, bueno, cuando nosotros empezamos con toda esta historia, había muy poquito hecho y lo que había, pues bueno, había una tendencia a imitar, pues eso, pues a la fantasía, pues anglosajona. Entonces, nosotros, bueno, siempre hemos creído que lo fantástico está, pues eso, detrás de cualquier esquina o cualquier rincón, si eres capaz de mirar con la mirada adecuada, ¿no? Y veíamos que había muchos espacios, muchos lugares, pues en el Parque de la Florida, en el propio territorio de Álava, en la ermita de Avendaño, en el barrio de San Martín, que bueno, que tenían una tradición, veíamos determinados aspectos de esos espacios que había un vacío histórico sobre qué había pasado ahí o cómo se había llegado a ese momento. Entonces, bueno,
investigábamos, estamos en la universidad, se supone que tenemos que investigar, pero bueno, nos interesaba más investigar para nuestro libro que investigar morfología, en este caso, ¿no? Y ahí empezó un poco pues, un afán por recorrer el territorio que vendría a ser, bueno, no solemos presentarlo con fronteras políticas, sino fronteras físicas, ¿no? Lo que vendría a ser más o menos Álava. Explorarlo, empezar a indagar más sobre esos espacios que todavía pudieran dejar pues, bueno, pues situaciones bueno, pues de difícil explicación y ligarlo con un espacio que tradicionalmente pues, ha estado más asociado con la literatura gótica, con el mito vampírico por excelencia, con el conde Drácula. Y bueno, pues mezclar un poco, ¿no? esas dos tradiciones. Ahora sigue Martín. Sí, de hecho habláis de un linaje de condes, además, ¿no? Sí. Los condes Estefeo I, II, III, etcétera, ¿no? Sí. Que remonta un poco a esa idea. Sí, eso es. Claro, yo creo que hay un momento en el que como escritor tienes que valerte de determinados arquetipos y desviarte de ellos al mismo tiempo, ¿no? O sea, que el género fantástico te proporciona una puerta mediante la cual pues, accedes a espacios previamente desconocidos y en los que puedes jugar con este tipo de cuestiones. Efectivamente, una de las convenciones del género gótico, como bien has apuntado, Iván, es el desplazamiento en el tiempo y en el espacio. Normalmente son relatos que se sitúan en un pasado más o menos remoto y en otro lugar geográfico, un poco alejado del lugar de origen de los escritores, muchas veces, ¿no? Pero la novela gótica lo que hace es proporciona pues, muchas veces espacios opresivos y fantásticos, donde pueden ocurrir toda clase de desgracias, habitualmente, ¿no? Siendo novelas de terror, y transgresiones. Y entonces, pues una de las cosas que teníamos en mente a la hora de dividir la acción entre España, por un lado, Vitoria y Extremadura, que es otra parte donde transcurre la acción de la tercera parte, el lugar de origen de la familia de Raúl, era precisamente pues, situar Eslovaquia como un espacio más bien imaginativo, ¿no? Imaginativo y no tan realista en las descripciones. Y en efecto, ahí es donde se producen unos hallazgos muy importantes que llevan la acción, el argumento hacia su conclusión en la tercera parte. O sea, que la idea detrás de ello, sí, era esa. Eslovaquia casi como territorio imaginario, ¿no? Digamos, ¿no? Exactamente. De tan alejado, y es verdad, quiero decir, para la cultura, digamos, occidental, ese ámbito de Europa, digamos, central, centro-oriental, pues es un espacio absolutamente exótico, es así, no tenemos grandes referencias, no tenemos un conocimiento específico ni de lo que ha ocurrido, ni cuáles son los desarrollos, digamos, ahí todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar, efectivamente. Es un territorio casi, un terreno incógnito, ¿no? Para dónde situar esta labor. Vale, perfecto. Yo creo que debemos ir avanzando y tenía un par de preguntas, o en realidad una pregunta más, también que tiene que ver con la composición de la obra. Mi experiencia como lector ha sido que el primer libro tiene un ritmo trepidante, que prácticamente se mantiene en el segundo, aunque se establece, digamos, cierto sosiego en ese tempo narrativo, y en cambio en la tercera parte ese tempo se calma absolutamente. Quiero decir, pasa a ser, aunque sigue teniendo evidentemente muchos elementos narrativos, pero la parte descriptiva, digamos que se sitúa casi a la par de la narrativa, ¿no? Se equilibra de alguna manera. Y mi pregunta era si, digamos, esa evolución, ¿no? digamos, en los ritmos narrativos, en el tempo narrativo, tiene un poco que ver también con la propia cronología del proceso de creación de la obra. Es decir, un inicio, ¿no? Muy entusiasta, muy rápido, muy trepidante, para luego llegar a digamos, un tipo narrativo donde la descripción, la narración se combinan, digamos, se equilibran, y lo contemplativo, ¿no? Incluso lo reflexivo, diría yo, adquiere cada vez mayor peso. No sé si estáis de acuerdo con esa percepción o es simplemente una lectura errónea por mi parte. Yo creo que estás en lo cierto ahí. Básicamente, lo que es la primera parte en esta historia, en este libro, los protagonistas son muy jóvenes, son niños o adolescentes, ¿no? Y entonces el niño, que es el protagonista de la historia, se llama Mirluk y va descubriendo un mundo por primera vez, ¿no? También refleja la experiencia de un niño en la vida real, ¿no? Que va viendo cosas por primera vez. Y entonces todo es nuevo, todo es emocionante, todo es maravilloso y todo es extraño, incluso pues da miedo. O sea, es una mezcla entre el miedo, la aprensión
y la atracción, ¿no? Tirando a lo sublime, como dirían los románticos, ¿no? En definitiva. La segunda parte, los protagonistas ya son unos adolescentes, y allí, pues también con los cambios que se producen en esta época de la vida, pues la acción es muy dramática, que son cambios también dramáticos a nivel personal de los protagonistas, ¿no? Y también se trata de explorar y descubrir cosas nuevas que tienen que ver contigo y con tu identidad y con tu mundo, y ver cómo se abre el mundo, ¿no? Y que se hace más grande de lo que tú esperabas. Y puede ser maravilloso o te puede acojonar, hablando mal, ¿no? Y esto yo creo que el ritmo también lo refleja, ¿no? Y efectivamente, en la tercera parte ya son adultos los protagonistas y han alcanzado pues, otro tempo en su propia existencia. Y entonces el mundo se torna también más reflexivo. Has asimilado una serie de circunstancias, una serie de características del mundo real y dices, oye, pues entonces, ¿qué hago yo ahora con lo que yo conozco y con lo que yo sé? Llega el momento de procesar, de interiorizar, de asimilar, de tratar de entenderlo en profundidad. Entonces, Martín, por lo que me dices, digamos que es una estrategia deliberada, ¿no? Quiero decir, no es tanto la consecuencia, digamos, del proceso natural, evolutivo de escritura de la propia obra, sino que es algo intencionado, claramente, ¿no? Sí, Estás diciendo que es algo claramente intencionado. Esto fue así, sin duda. Estupendo. Y además el carácter realista, bueno, es una novela gótica, pero como bien dices, las descripciones son bastante minuciosas a ratos, ¿no? Y evocan cierto grado de realismo, ¿no? La intención especialmente especialmente la tercera parte, sí. Esa es la sensación que tenemos. Sí. Entonces, esta realidad también nos invita como lectores a decir que, oye, pues esto tiene que ver potencialmente conmigo también, ¿no? O sea, que es algo con lo que yo me puedo identificar con cierta facilidad. Antes de pediros, no sé si soléis ver debates políticos, pero últimamente se estila lo del minuto de oro final, ¿no? Para tratar de, en fin, hacer trasladar el mensaje con las claves, digamos, es que a alguien le tienen que votar. En este caso sería por qué, digamos, bueno, hay que convencer al público para que lea este libro. Y yo he encontrado una frase que me parece, bueno, clave absolutamente, ¿no? en la novela. Está ya, en fin, avanzada la mitad del libro y no sé, a ver qué os parece, si realmente esto de alguna manera condensa alguna de las intenciones, algunos de los elementos centrales de la novela. Dice un personaje en un momento de la novela: creo que necesitamos un poco de misterio y de magia en nuestras vidas para poder ver más allá de este mundo que creemos tan irremediablemente real y que tanto pesa en nuestras almas cansadas. No sé si esto de alguna manera condensa esto que estamos diciendo, ¿no? La necesidad de la fantasy, ¿no? como propio género, de la visión, digamos, más allá de lo inmediato, todo este tipo de elementos que de alguna manera, bueno, se concentran, ¿no? en una obra de estas características. Sí, a ver, en realidad esto no está diseñado como un libro para ser vendido. Esto está diseñado casi como una especie de tratado filosófico vital que puede tener varias capas de lectura. Entendemos la novela, nosotros entendemos la literatura fantástica como una literatura muy diferente y muy especial. Cuando nos acercamos a una narrativa pues, realista, tienes el texto, puede haber más o menos crítica, sátira, alegoría, es más complicado, pero bueno, hay lo que ves. La fantasy te permite hacer varias lecturas, varias capas. Está desde la capa del artificio, una lectura que te puede interesar más o menos, pero luego sí que tenemos un estrato diferente, que es ese que te va metiendo en un espacio más reflexivo, más filosófico, y que al final lo que haces es acabar pues, bueno, reflexionando sobre la propia existencia presente, pasada y futura. Bueno, yo creo que la misma portada, si os fijáis otra vez en la ilustración, decía antes que el argumento entero está resumido en este símbolo. Entonces, uno de los intentos que queríamos explorar, o sea, una de las vías, una de las intenciones más profundas de esta obra es precisamente proporcionar algún tipo de mito nuevo y contemporáneo que nos ayude a resolver determinados problemas o obstáculos en el día a día de la hora, ¿no? Porque los mitos literarios
muchas veces han respondido, ¿no?, a realidades socioculturales, a momentos de crisis, etcétera, ¿no? O sea, hay mitos como Frankenstein, ¿no?, que ante el empuje de la ciencia, pues digamos que articula la problemática de esto, ¿no? O el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, en los albores del psicoanálisis, ¿no?, de las múltiples personalidades que puede tener, pues en una narrativa fantástica se cristaliza muy bien. Últimamente, pues el vampiro también pues fue un mito muy potente en la época victoriana. El zombie últimamente pues ha tenido un gran protagonismo como mito, ¿no?, pues que estamos todos zombificados ante la vorágine de información que nos acecha, ¿no?, desde todos los frentes. Y entonces yo creo que queríamos articular un mito, y no voy a explicar todo el sentido del mito, pero como veis, es un ser bastante misterioso, sin cara, no tiene un género concreto, no es ni hombre ni mujer, tiene una forma de cruz, pero está hincado en la tierra, mantiene un equilibrio gracias a dos llaves, apunta también hacia el cielo, es decir, hay una serie de elementos ahí, y que el número 3 ahí juega un papel importante. Es el dueño del equilibrium, ¿no? Entiendo. Sí, así es. Luego hay algo paradójico, es decir, lleváis esta figura que consideráis central, la del espantapájaros, al propio título, ¿no?, de la obra, como estamos viendo, pero luego en ella, en realidad, es decir, se lo encuentra muy pocas veces. Está la sombra, está, ¿no?, detrás de lo que ocurre, digamos, del día a día, de las aventuras cotidianas de los personajes, y aparece en momentos, digamos, claves, pero no demasiado, ¿no? No se puede desvelar mucho más. No, pero bueno, quizá ahí se juega un poco... bueno, se da una vuelta de tuerca, ¿no? La providencia no deja de ser los designios de Dios para con los hombres, ¿no? Cómo Dios puede intervenir en nuestro devenir. Aquí sí que ese simbolismo que no pertenece a ninguna religión, pero que es un ente energético, como queramos decir, que sí que está ahí, digamos que nos deja actuar y simplemente lo que hace es eso, mantener la escala de grises, ¿no? Romper con la dicotomía tradicional de la sociedad occidental, en la que eres blanco o negro, eres de derechas, eres de izquierdas, eres azul, eres rojo. Nos parece absurdo, ¿no? La gama de colores es infinita, entonces lo que tratamos de hacer con este simbolismo es un poco una crítica velada de lo que sería pues la propia estructura occidental dicotómica que al final creemos que no tiene por qué ser así. Estupendo. No sé si vamos a dar oportunidad al público a que, en fin, formule alguna pregunta. Sí, estamos en tiempo casi de descuento, como quien dice, pero si hay, en fin, alguna pregunta en concreto, alguna curiosidad que podamos desvelar desde esta mesa, pues lo intentaríamos. No sé si alguien quiere intervenir. Sí, por ahí. Bien, es que es muy buena pregunta y nos la hemos hecho muchas veces también a lo largo de este proceso, ¿no? Es que, digamos que queríamos resolver algo que estaba implícito en las primeras dos partes, que no terminaba de expresarse bien, pensábamos, ¿no? Y entonces es la tercera parte, digamos, que sintetiza y resuelve hasta un punto, ¿no?, aquello que se dejaba inacabado en aquellas dos primeras historias, ¿no? Efectivamente, lo que ha comentado Raúl sobre el dualismo, esto es lo otro, en fin, esto está hasta un punto presente en las dos primeras historias. Sin entrar a hacer spoilers, las llaves juegan un papel fundamental en esta dicotomía, ¿no?, en este dualismo y el afán de posesión de una llave o de dos llaves, a ver hasta dónde te lleva, ¿no? Pero que no deja de ser una maldición, de algún modo, ¿no?, que se repite. Y que en la tercera parte pues tratamos de trascender, tratamos de que el lector nos acompañe en este viaje de trascender precisamente pues el dualismo que tanto daño nos ha hecho también como sociedad a lo largo de tanto tiempo, si no vamos más allá de ese dualismo. Así que yo creo que la tercera parte pues trata de responder a esta urgencia, por así decirlo.
y todo descrito pues, también una trama con mucho misterio, con un misterio que poco a poco se va desvelando, y no es hasta el fin de la historia cuando realmente los propios protagonistas y posiblemente los lectores se den cuenta de lo que ha supuesto este viaje a través de 3 mundos en busca de las 2 llaves, ¿no? Sí, no sé si Raúl quiere añadir algo más. Si no, yo iba a hablar de la experiencia como lector, un poco en la línea de lo que decía Martín. No, después de usted. me iba a poner en la propia experiencia del lector. Yo creo que no es un libro al uso, no tiene que ser sencillo leerlo, es una lectura compleja. O sea, a fin de cuentas estamos hablando de 3 géneros. Doy fe, sí. Sí, es una lectura compleja y no deja de ser un ejercicio literario, pero bueno, quizá por eso al final somos, ¿no?, los 2 profesores en el máster de literatura comparada y trabajamos sobre eso, ¿no? Porque realmente la experimentación literaria es lo que puede hacer, bueno, pues abrir nuevos horizontes, ¿no? Pero bueno, creo que es una lectura compleja, pero bueno. Sí, yo en la línea de lo que decía hace un minuto Martín, y respondiendo un poco a la pregunta, la tercera parte claramente compendia, digamos, las 2 partes anteriores. Recoge, de alguna manera, aquellos cabos que de cierta forma han quedado sueltos en la primera y en la segunda parte, o primero y segundo libro, y digamos que recrea una serie de elementos para darles pleno sentido. De tal manera que la tercera parte, el tercer libro, es, entiendo yo, absolutamente indispensable para, digamos, captar toda la lógica del libro. Lo ha dicho antes Martín, yo creo que la parte esencial. Sin esa tercera parte, yo creo que el primer y el segundo libro podrían tener, es verdad, vida autónoma, pero hay una serie de elementos y sobre todo los puentes que se establecen, ¿no?, entre los paralelismos, entre las situaciones argumentales de una y otra parte, que solo se resuelven una vez que uno entra en el tercer libro, sin duda alguna. Entonces, ahí, evidentemente, desde el punto de vista compositivo, yo creo que ha habido un esfuerzo muy claro, ¿no?, deliberado, por ir atando esos cabos de una manera que aún dejan espacio, digamos, a la libertad del lector, ¿no?, de recrear cierta serie ciertas relaciones de personajes y situaciones, pero que lo acompañan, lo ayudan de alguna manera a la parte, digamos, más gruesa de la interpretación, por decirlo así, ¿no?